Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre, Erwin García, pastor de la Iglesia Hispana de Katy, y siempre con el gozo en mi corazón de que a través de estos mensajes muchas almas, muchos corazones puedan recibir a Jesús. El mensaje de este momento se titula El poder de las decisiones. El poder de las decisiones. Hace poco, uno de mis buenos amigos se acercó a mí y dijo: Erwin, tengo una gran noticia para ti. Yo, ¿cuál? Me he comprado una mascota. Había mucho brillo en sus ojos y él había añorado tener un perrito hacía mucho tiempo. Y ahora había comprado un labrador. Estaba muy emocionado el primer día. Al cabo de pocos días, cuando le pregunté: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu perrito? Bien, bien. Es muy cariñoso, es un perro muy inteligente. Es una buena mascota. Solo que ha comenzado a hacer algunos daños. Comenzó a morder los muebles y ahora estoy preocupado porque ha hecho un roto en el tapete de la sala. Y estoy muy preocupado porque eso va a costar mucho dinero. Por dentro yo pensaba, bueno, este chico no sabe en lo que se metió después de haber comprado ese perro. Pero él estaba emocionado, él amaba a su perrito. Cuando llegábamos a la casa, el perrito muy feliz corría hacia nosotros, batía la colita espontáneamente, mostraba su afecto, su carácter intuitivo, instintivo. Y así fue conquistando lentamente el corazón de mi amigo que había comprado su perrito. Pero más adelante el problema no termina. Un día me llama y me dice: no sabe lo que acaba de hacer mi perro. ¿Qué pasó? Pues se ha metido al closet y ha jalado uno de los vestidos de mi madre y ha salido corriendo con él. Y él había construido una puerta de perrito de esas bien bonitas para la puerta. Y por ahí salió corriendo el perrito con el vestido de mi madre y ya se lo estaba masticando debajo de un árbol. Yo dije: ahora mi amigo tiene un gran problema. Me dice: ¿qué hago, Erwin? Yo necesito solucionar ese problema. Véndelo, le dije yo. No lo puedo vender. Sí que ese es un gran problema, pero hay algo que hacer. Yo seguro que podré hacer algo con ese tema del perro. Le dije: bueno, tal vez necesitas enviarlo a que lo entrenen, entrenamiento, o entrénalo tú. Y él dijo: bueno, es que eso va a costar bastante dinero. Le dije: entonces tú no quieres solucionar el problema. O la otra solución que yo te puedo dar para que no sufras más: ve al Walmart y cómprate a la tienda y cómprate uno de esos perritos que venden ahora, de esos perritos mecánicos, de esos perritos robóticos. Cuando tú lo ves llegar, él comienza a bater la colita y comienza a ladrarte con tu orden y ya no tienes problema. No va a hacer necesidades en la casa, no va a morderte los vestidos, no te va a dañar los muebles, no va a hacer rotos en el tapete de la sala y problema resuelto. Y él me dijo: no lo creo, Erwin. No lo creo posible. Esto no se puede hacer así. Yo amo a mi perro. Yo le dije a él algo interesante después de esa charla. Le dije: ¿sabes una cosa? Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Yo quiero que aprendas una cosa, amigo. Y es que Dios te ama a pesar de tus limitaciones y los errores y las cosas malas que hacemos. Dios tomó un día la decisión de permitirnos vivir a pesar de nosotros y de nuestro pecado. Es bien dicho en la historia de la humanidad y en la historia de la Escritura, aquella historia de la redención, cuando el hombre se apartó del camino de Dios, que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía en su corazón rescatarnos y salvarnos. Y algunos se preguntan hoy: entonces, ¿por qué Dios nos permitió vivir si sabía que íbamos a pecar? Bueno, la respuesta es: porque te amaba. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió pecar? Bueno, la respuesta es: porque Dios creó seres autónomos. Dios quería el afecto natural de un ser consciente que por naturalidad le amase, y no seres robóticos. Hay diferencia entre seres autónomos, autómatas, y hay un concepto por aquí que es un concepto
bien interesante, y es el de la heteronomía, o sea, seres cuyas conciencias son gobernadas por otro ser, en este caso, por Dios. Pero yo me niego a creer en ese concepto también. Dios no pretende que nosotros seamos como zombies, que andamos por la vida haciendo cosas solo porque Él desde arriba tiene un control remoto guiándonos, o porque ha abusado de nuestras conciencias. No, Dios nos dio autonomía, Dios nos dio poder de decisión. Y Dios lo que quiere no es seres robóticos alabándole. Por eso Dios nos creó a nosotros tomando un riesgo y sabiendo las consecuencias, pero al final de todo el amor es lo que permite que Dios, a pesar del pecado, de los errores y de lo que ha pasado en la humanidad, Él nos permita vivir para que algún día podamos estar juntos nuevamente y podamos estar con Él, amándole espontáneamente, con todo nuestro ser. Dios tomó esa decisión, pero nosotros también tenemos que tomar decisiones. Yo quiero proponerles algo en este momento, y es que Dios te da poder para vivir. Y en esencia, aunque nuestra vida nosotros no la podemos decidir en esencia, en el sentido de que podamos vivir o morir, aunque algunos se apresuran a su muerte y deciden suicidarse, por ejemplo, cual es terrible, triste. Dios es el único que tiene el control de nuestra vida, no solamente nuestro nacimiento, que Él conoce desde antes de la fundación del mundo, sino también del día en que vamos a partir de esta tierra. Esa es la realidad. El Señor nos da poder para vivir porque a través de nuestras decisiones Él sabe que podemos tomar el camino correcto. Yo quiero invitarles en este momento para que abramos un pasaje de la Escritura donde vemos el panorama de las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Es por eso que quiero invitarles a mirar el libro de San Mateo, en el capítulo 7, el versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos solamente. La gran decisión del ser humano está dividida en dos. Por un lado, la puerta estrecha, la puerta angosta con el camino estrecho, y por otro lado, la puerta ancha con el camino ancho. Y esto representando no otra cosa más que dos estilos de vida, dos maneras de vivir: con Cristo o sin Él. Una madre un día me llamó a mi casa bien temprano cuando trabajaba de pastor en Colombia. Pastor, usted tiene que venir a mi casa bien temprano. Yo necesito hablar con usted. ¿A qué hora, hermana? A las 6 de la mañana. Bueno, a las 6 de la mañana estaba yo golpeando la puerta de aquel hogar. Vivía ella en un inquilinato. Son esos lugares donde la gente renta una habitación o arrienda una casa y se dividen por secciones la vivienda. Así que muchas familias pueden vivir en uno de estos inquilinatos. Ella vivía allí. Al entrar a su sección, a su habitación, había la cocina por un lado, estaba la cama en otro y había un chico, una persona durmiendo. Ahí me daba la impresión de que era un joven. Y la hermana hablaba bien bajita la voz, tratando de explicarme un poquito lo que sucedía. Yo hasta ese momento no entendía nada. Y me dice: pastor, mi hijo está muy enfermo. Mire esta medicina, pastor. Cuesta mucho dinero, no tengo recursos. Yo me preguntaba, ¿qué enfermedad tendrá este joven? Debe ser algo muy grave. El joven de repente se despierta sudando. Tal vez estaba teniendo alguna pesadilla. En sí mismo, él era una pesadilla. Al final me di cuenta, debido a la información de esta hermana, que este joven tenía SIDA. Y me dice: pastor, me decía aquel joven, yo fui criado con los conquistadores. Yo fui parte de los guías mayores. Yo era un jovencito que seguía las cosas de Dios. Pero sabe una cosa, un día tomé una decisión. Y esa decisión fue: me voy a vivir la vida. ¿Cuántas veces, padres, sus hijos le han dicho lo mismo a usted?
¿Cuántas veces, hijos, se nos ha cruzado por la mente irnos de nuestra casa a vivir la vida? Pues saben, este joven, por desgracia, vivió la vida 3 años. Después de que tomó la decisión de marcharse del seno de su hogar para vivir la vida en felicidad, bajo los términos de este mundo, 3 años más tarde ya no tenía vida. 3 años más tarde se la había gastado toda. 3 años más tarde no tenía futuro. Y ahora, con la enfermedad más devastadora del siglo XX y XXI, este joven solo a su víspera veía la muerte. Pero había algo que era muy interesante también, y era que Dios traía para él en ese momento el mensaje de esperanza. Dios traía para él la luz al final del túnel. Dios estaba dispuesto a mostrarle que a través de la sangre de Cristo él podía ser perdonado, podía ser restituido. Y saben, qué maravilla fue haber orado con Javier. Así se llamaba este joven. Junto a su cama, con esa enfermedad terrible, haber orado al Señor pidiendo el perdón de sus pecados y haberle visto llorar con gozo, pero ahora con gozo, porque ahora estaba en buenos términos con Dios. Más adelante, 15 días después, volví a ver a Javier, pero esta vez en un sepulcro. Querido joven, yo te quiero decir algo muy importante esta mañana. Tal vez estás sentado en ese lugar porque te obligaron. Tal vez te dijeron, estás castigado, ahora ven a ver el 3 ABN. No importa, por la razón que sea, voluntaria o involuntariamente, Dios tiene algo que decirte en este momento. Y esto es que Jesucristo quiere que vivas la vida en Él. Que hay 2 caminos únicamente. Por un camino todos quieren ir, por ese camino ancho. Las multitudes andan detrás de Él. La búsqueda del placer, la búsqueda de lo material, del facilismo, de lo efímero, siempre está en ese camino. No hay principios, no hay sacrificios, no hay normas, no hay autogobierno. Pero ¿sabes una cosa? El final es la muerte. Estaba viendo el reportaje hace poco de esta mujer, no voy a mencionar su nombre, que lo recuerdo. Esta mujer que heredó $80 millones de su marido, un octogenario, un hombre de 80 años, ella siendo una mujer joven, una modelo, para luego terminar suicidándose por el abuso de las drogas en su apartamento. ¿Estaba la felicidad escondida detrás del dinero? ¿Estaba la felicidad escondida detrás de las drogas? ¿Estaba la felicidad escondida lejos de Dios? Yo quiero decirte que eso no es más que un espejismo. Es una mentira hecha, bien elaborada por el enemigo para hacerte caer y apartarte de la senda del Señor. Querido joven, Javier fue enterrado 15 días después, con consecuencias nefastas para su salud, aunque se entregó al Señor. Seguramente cuando el Señor venga por la fe, le veremos nuevamente a este joven y a su madre reunidos. Así lo espero yo. Pero tú no tienes que experimentar ese tipo de cosas para acercarte al Señor. No es necesario que tengas que recibir una enfermedad nefasta en tu vida o vivir las consecuencias propias del pecado en tu propia carne. No es necesario experimentarlo todo, como algunos dicen. No es necesario saberlo todo cuando tiene que ver con el mal y la curiosidad. No es necesario. Más adelante lo vas a entender. Hay una cosa que se llama discernimiento, que es algo que los jóvenes carecemos mucho de él. Y es algo físico también, porque en la parte frontal del cerebro, en el lóbulo frontal, hay un órgano, o hay una parte del cerebro, mejor, que equivale al discernimiento. Porque precisamente es la parte donde Dios nos habla. Por eso en la Biblia se habla de que Dios escribía su nombre en la mente, en la frente, porque allí está el lóbulo frontal. Eso hasta los 21, 22 años, un joven viene desarrollando eso completamente. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es la combinación de 2 cosas, razón e intuición. Es por eso que tú a los 20 años cuestionas a tu padre y dices, Padre, eso no tiene sentido.
O tal vez tiene sentido, pero las posibilidades de que sucedan son muy pocas. Y tu padre insiste, no vayas a esa fiesta, hijo. No vayas con este amigo, hijo, no te conviene. ¿Pero por qué, padre? Explícamelo. Y el padre no tiene razonamiento para explicárselo. Racionalmente, porque esto va mucho más allá de la razón, ya tiene que ver con la intuición que el joven no ha desarrollado físicamente, no se ha desarrollado completamente en su mente. El joven tiene esa carencia. Es por eso que como jóvenes debemos permitir escuchar el consejo de nuestros padres. Es bien interesante esto. Ese camino ancho ha llevado a la destrucción a muchos jóvenes. Muchas personas que yo he conocido en las iglesias, jóvenes que se han apartado del Señor, han decidido seguir el camino ancho y sus finales no fueron buenos. Algunos de ellos, por fortuna, gracias a Dios, pudieron regresar al camino del Señor. Por eso el Señor quiere que tomemos decisiones para vivir. Y en facto, Él nos ha dado el poder. No somos autómatas, ni heterómatas. Somos hijos de Dios con libre albedrío. La decisión de cuál camino hemos de tomar nos pertenece a nosotros. Dios nos dio ese poder. Yo te pregunto, ¿tú qué escoges? Pero déjame decirte algo importante también acá. Y es que el enemigo ha querido crear, como él sabe que entre el bien y el mal solo hay una decisión, porque finalmente lo que hace que una acción sea buena o mala prácticamente está en la decisión que tomamos, entonces el enemigo comienza a trabajar en las decisiones. Pero para eso hay que entender un poquito qué es una decisión, cómo viene una decisión, cómo ataca el enemigo las decisiones. Y en primera instancia quiero mencionar que uno de los errores más comunes es creer que Dios decidirá por nosotros. Eso es un error. Eva, cuando estaba ante la serpiente, tuvo que decidir. Ella decidió el camino equivocado, pero fue finalmente su decisión. Igualmente, nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestras decisiones. A veces queremos culpar a las entes del mal por las decisiones que tomamos, pero la realidad es que esos entes del mal, aunque pueden influir en nosotros, no pueden forzarnos a hacer el mal. Es nuestra decisión. Así como la puerta se abre o se cierra y es nuestra decisión abrirla o cerrarla, Dios nos ha permitido, por el preconocimiento, la Escritura, poder entender cuál es el camino que debemos tomar. Dios no toma decisiones por nosotros, es tu decisión. Ahora, cuando tú decides y le dices a Dios, he decidido entregar mi vida a ti, entonces ahora tú oras a Dios de rodillas y le dices al Señor, Señor, ya que he tomado esta decisión, apóyame. Hay muchas personas que están viendo este programa que no se han bautizado por muchos años. Yo conocí a un señor 50 años asistiendo a la iglesia sin ser bautizado. Esposo de una hija de un pastor, eran puertorriqueños, una familia que aprecio mucho. 50 años. Pues saben, este hombre estaba esperando que Dios se le apareciera por una ventana, agarrarlo del cuello, el ángel así del cuello de él, diciéndole, bautízate. Eso nunca iba a suceder. Yo le dije, amigo, ¿tú qué estás esperando? Es la decisión tuya. Ese es el camino, el Señor te dice, andad por él, es tu decisión. Saben, este hombre decidió finalmente, después de 50 años, bautizarse. Gloria sea al Señor. También creer que las decisiones son actos espontáneos. A veces pensamos que alguien puede ser honesto hoy y acostarse a dormir siendo honesto, y que mañana ya es un ladrón. No hay nada más alejado de la realidad. Nadie es honesto y hoy es honesto y mañana es un ladrón. Las decisiones van ligadas a nuestra naturaleza espiritual. Y esto lo voy a ejemplificar así brevemente. Es como dos boxeadores. Cuando dos boxeadores van al ring, el más fuerte regularmente es el que gana, pero a veces también el más inteligente. Pero bueno, si vamos a hablar en esto, del tema, dentro del contexto de la fuerza, en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestra mente y en nuestro espíritu hay dos naturalezas. Una naturaleza que tiende hacia Dios y una naturaleza carnal. Pero esto solo después del bautismo, porque es claro decir que antes de que nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios solamente tenemos una naturaleza tendiente al mal por completo. Pero cuando nos entregamos a Dios, Dios hace un milagro y nos regala la naturaleza espiritual. Pero a partir de ese momento comienza una lucha entre el bien y el mal. Eso es lo que Pablo hablaba. Por eso Pablo decía, aquí parafraseando, decía, quiero hacer el bien, pero al final no lo hago. ¿Por qué?
porque había una lucha interior. Pues bien, si tú le das alimento a tu naturaleza carnal todo el tiempo, más que a la naturaleza espiritual, y dejas a tu naturaleza espiritual agonizar de hambre, no vas a la iglesia, no oras, no haces culto, no lees la Biblia, pues obviamente cuando tengas una decisión frente a ti, vas a decidir por lo incorrecto. Hay muchas maneras para poder cultivar una naturaleza carnal o una naturaleza espiritual. Por ejemplo, casi siempre esas cosas vienen a través de las avenidas del alma. ¿Qué clase de música escuchas? ¿Estás alimentando tu naturaleza espiritual con la música que escuchas, joven, amigo? ¿Qué clase de películas estás viendo? Tú puedes decirme, bueno, una película de vez en cuando no hace mal. Tal vez es verdad. ¿Quién lo sabe? Dios y tú. Pero si tú estás alimentando tu naturaleza carnal con películas que no convienen a tu alma, va a llegar el momento en que cuando tengas que tomar una decisión, has alimentado tanto que la naturaleza espiritual no queda más que rendirse. Hay otras cosas más que pueden alimentar nuestra naturaleza carnal, y es los lugares que frecuentamos. Mami, papi, ¿qué de malo tiene ir allá? Bueno, es alimento para tu alma. ¿Qué temas hablas con tus amigos? ¿Qué pensamientos acaricias? Martín Lutero dijo algo muy sabio. Las aves, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza. Eso es inevitable. Es posible que un mal pensamiento llegue a tu cabeza. Pero lo que sí puedes impedir es que una ave anide sobre tu cabeza. El poder radica en nuestra decisión. Los pensamientos pueden volar. Es nuestra naturaleza. Pero aún así no quiere decir que debamos acariciar los malos pensamientos. Amigos, leo de 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él es a quien debemos imitar. El mundo nos quiere vender estrellas por todo lado, estrellas para seguir, cantantes, modelos, actores, pero nadie como nuestro Señor Jesucristo. Otro de los engaños del enemigo en cuanto a esto de las decisiones es realmente el creer que no decidir es lo mejor. Eso es un error. No decidir. Automáticamente, cuando tenemos una situación enfrente nuestra, el no decidir implica haber tomado una decisión. A veces el omitir un problema, a veces el negarnos a aceptar la realidad de un problema, hace que creemos otro problema más. Por eso la importancia de cuando tengamos una decisión importante que tomar o ínfima, decide. Claro, hay que orar. La oración es importante antes de cualquier decisión. El ayuno es importante para tener claridad mental. El ayuno no es para sacrificar el cuerpo y para amargarnos y para afligirnos. Al contrario, el ayuno es para que nuestra mente esté clara, despejada, para que todo nuestro sistema intelectual pueda estar en sintonía con las ondas que vienen del cielo. Obviamente podemos tener sabiduría cuando oramos y cuando ayunamos, pero hay que recordar también el ejemplo que Jesús nos dejó. Pensar que otro de los errores que a veces se cometen en cuanto a esto de las decisiones, y es parte de la confusión, es hacernos víctimas por las circunstancias del pasado o la adversidad. Yo conocí el caso de un joven en una de mis iglesias, un caso muy triste, cuando fue un jovencito, fue abusado. Terrible. Este joven había decidido no ir más a la escuela porque el sentimiento de culpa, aunque no era realmente su culpa, pero fueron circunstancias difíciles de aceptar. Había decidido no tener novia porque eso le amargaba también, su vida estaba hecha un fracaso. Me dijo, Pastor Erwin, ¿qué hago? Y le dije, yo no puedo explicar el por qué sucedieron estas cosas. No pretendo solucionarte un problema en un minuto. Pero lo que sí te digo
es que no puedes usar tu fracaso para no vencer en el futuro. No puedes ampararte en que soy pobre, o que no vengo de familia real, o que no tengo oportunidades para decir, me estanco en este lugar. No, nosotros tenemos que vencer nuestras circunstancias. Es que yo soy así y por eso decido así, porque las circunstancias me hicieron de esta manera. Si está mal, está mal. Y si es algo que hay que cambiar con el poder del Señor. Y claro, hay traumatismos en la vida, hay cosas que causan mucho dolor en el corazón de los seres humanos, cosas que nos quebrantan el alma, que nos dejan heridos por mucho tiempo, pero aún así, poder viene del Señor, porque el Señor nos da poder para vivir y nos lo ha dado a través de las decisiones que tomamos y esa capacidad de poder decidir, siendo seres autónomos. Otro error que a veces se comete es desconocer y no evaluar las consecuencias de las acciones que tomamos. Estaba trabajando en una de las iglesias allí en Houston y una linda chica de la iglesia, jovencita, 15 años, llegó embarazada. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Triste porque pues sus padres se habían sentido afligidos por esto. Tristes porque ella tenía que parar sus estudios y ahora tenía que enfrentar una gran responsabilidad. Amigos, en conclusión, nosotros tenemos que medir las consecuencias de nuestras acciones. Dios está dispuesto a librarnos de ellas en muchas oportunidades, pero a veces esas consecuencias siguen y nosotros tenemos que tomar mejores decisiones para evitar que cosas malas nos vengan en contra nuestra. Permite que Jesús llene tu corazón. Deja que Jesús viva en tu alma, alimenta esta naturaleza espiritual y verás de qué manera podremos tomar decisiones para vivir. Jesús nos ha dejado poder para vivir. Señor, bendice a cada oyente y a cada audiente en este momento, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Poder para vivir está en el poder que Cristo da en la toma de decisiones.